y que a muchos de ustedes, yo me imagino que ya la han de haber visto en algunas asignaturas, pero esta vez vamos a verlo de forma particular para lo que es nuestra materia de derecho aduanero y la importancia que tiene, perdón, la importancia que tiene esta asignatura en el sentido de la aplicación de, de algunas legislaciones que rigen esa materia, ¿sí? Y entonces, por eso es de que cuando nosotros hacemos la actividad comercial, ¿sí? Ya sea la importación o exportación de mercancías, pues a veces nos enfrentamos con ciertas circunstancias que en un determinado momento pues nos sacan de lugar, y me refiero a aquellas acciones en las cuales a veces pretendemos que sean insignificantes cuando no, ¿sí? Y quiero hacer, digamos, como que referencia a esta parte de que muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué se pide mucha restricción o muchos lineamientos para determinadas mercancías, ¿no? Recuerden que no nada más es estar ingresando mercancías a nuestro país, no nada más es estar también exportando mercancías o productos mexicanos a otros países, cuando cada uno de estos países tiene lineamientos, ¿sí? O si le quieren llamar normas, normatividad, certificaciones que ellos exigen para que se puedan ingresar determinados productos. México también los tiene, ¿sí? Obviamente difiere de muchos países del mundo porque somos una economía abierta en el cual participamos en esta dinámica del comercio y que el objetivo pues es también no nada más proteger nuestros sectores de la industria, que estamos hablando del sector textil, sector agroalimentario, sector de la industria metalurgia, sector del calzado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es aquí donde todos los países tienen su normatividad, todos los países se rigen bajo ciertos estándares en los cuales, pues no obstante, aparte de proteger sus sectores, también protegen a su población. Y bueno, en términos de comercio, jóvenes, de comercio internacional, población, vamos a relacionarlo con la población de personas, ¿sí? La población en plantas y población en animales, ¿sí? Todo tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si las personas en su momento llegan a sufrir algún tipo de, no sé, contagio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo de la pandemia, que afectó prácticamente a todo el mundo, afectó a todo el mundo. A veces hay este tipo de enfermedades que únicamente va destinado hacia ciertos países o ciertos continentes, ¿no? Como pasaba con la fiebre aviar, ¿no? Que provenía de Asia, y entonces era ahí donde México decía, ok, vamos a restringir el ingreso de personas que provengan de Asia, cualquier país de Asia, porque está latente esto de la fiebre aviar, ¿no? Entonces, muchas de estas circunstancias que a veces cada uno de los países debe de atender muy en particular. Si se dieron cuenta, la mayoría o muchos de los países cuando inicia la pandemia también restringe y cierra sus fronteras. México no lo hizo, ¿sí? México no lo hizo y aún así afrontó y confrontó todas las consecuencias y mucha gente estaba muy temerosa, o sea, y esperando a que cerraran las fronteras de nuestro país para evitar este tipo ya de acrecentar más las estadísticas de contagios con respecto a la pandemia. Y así como estos sucesos, pues hay muchos. Esto es, digamos que ahorita podemos estarlo viviendo en carne propia, jóvenes. Ustedes son muy jóvenes, ya cuando se pase 5 o 10 años se acordarán de estos sucesos, se acordarán de que tuvieron que quedarse en sus hogares o bueno, en donde les haya tocado estar.
y que tuvieron que cambiar toda su dinámica, ¿no? De ir a la escuela, asistirlo, ser presencial y que ahora sea de forma en línea, pues todo cambió, todo cambió. Pero, no obstante, jóvenes, cada uno de los lineamientos y las restricciones que tiene cada país, pues va a depender, ¿sí? De muchas cosas, circunstancias y características del mismo. Ahora bien, les hablo de esto porque mucho de estas restricciones van ligadas a lo que es, vaya, alineamientos y que debemos de cumplir. Como tal es el caso de un etiquetado, ¿sí? O sea, a veces ustedes dirán, ay, pues un etiquetado, sí, hasta para distribuir productos aquí internamente en nuestro país debemos de cumplir con estas normas. El etiquetado es una norma oficial mexicana, es decir, está normado por la Ley de Metrología y Normalización y que ahí nos debemos de basar para poder hacer esta declaración o estos diseños de nuestras etiquetas, ¿no? Forzosamente un etiquetado debe de llevar, ¿qué? Pues la información del distribuidor, del fabricante, debe de llevar un código de barras, información específica del producto, ya sea el contenido, los ingredientes, la elaboración, como un instructivo si es necesario. Entonces, muchas cosas que conllevan estos productos. Y si para comercializarlo aquí en nuestro país es una norma oficial mexicana, entonces, ¿qué nos esperamos de otros países que también nos exigen determinadas normas? También está la parte de que muchos de los países exigen un determinado material del etiquetado, ¿no? Todavía nosotros utilizamos etiquetas a base de plástico, ¿sí? A base de plástico, ya otros países te impiden, ¿no? Te impiden o te restringen este uso de etiquetas en plástico, prefieren de un papel específico, de un diseño específico. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante cuidar o preservar el medio ambiente, ¿no? Y entonces así vamos a ir, jóvenes, así vamos con cada uno de los países, cuáles son sus exigencias, cuáles son sus lineamientos y que todo está basado en ciertas normatividades, restricciones que exigen y que detrás de todo esto, bueno, también hay normas jurídicas que lo respalda, que lo exige y que lo llevan a cabo, ¿vale? Y bueno, quiero mostrarles esta pirámide que yo siento que ustedes ya la han visto en alguna parte. Lo puse en una lámina porque ya hice así. Pero yo creo que ustedes ya la han visto en algún lado o ya se las explicaron en alguna materia de derecho, ¿sí? Y bueno, como nosotros hoy en día tenemos que analizar esta parte, ¿sí? Esta parte de dónde se encuentra el derecho aduanero y la importancia que tiene todos estos instrumentos que conlleva la aplicación del comercio, ¿sí? Pues viene aquí y está en un lugar muy importante, ¿sale? Esta pirámide del sistema jurídico mexicano, pues aquí nos marca, o ustedes observan algunos niveles, pueden encontrarla así de esta forma o de otra, ¿no? Sin embargo, bueno, prácticamente nos va a decir lo mismo, pero vean esta pirámide en la cúspide, en el número 1, ¿qué encontramos? Bueno, pues en primera instancia encontramos lo que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo creo que todos y cada uno de ustedes, bueno, ya han consultado esta Constitución Política, ¿sí? Donde nos marcan ciertos artículos en los cuales, pues, nos vienen garantías como mexicanos, garantías individuales y garantías como mexicanos, ¿sí? Entonces, aquí, en primera instancia,
¿sí? Tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En segundo lugar, en esta pirámide, jóvenes, encontramos los tratados internacionales, ¿sí? No sé si alguien o algunos de ustedes ya se imaginaba que los tratados internacionales vienen después de la Constitución Política de los Estados Unidos, ¿no? Y a veces pensamos que un tratado internacional, es pues un papelito más, ¿no? Una manchita más al tigre, ¿no? ¿No? Aquí los tratados internacionales tienen, digamos, un nivel muy importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque aplica también para el uso y goce de los mexicanos. Y vamos a ver más adelante cómo la Constitución política, ¿sí? Nuestra Constitución, ahí nos los marca también como un instrumento primordial y que de alguna u otra forma estos tratados internacionales en este nivel que se encuentran deben de hacerse cumplir. Como ustedes sabrán, los tratados internacionales que tiene México, ¿sí? Con otros países, realmente somos uno de los países que tiene más tratados de libre comercio, no sé así porque realmente les interesan nuestros productos. O la otra que yo planteo, jóvenes, es de que como estamos cerca de Estados Unidos, pues nos ven así como que el atractivo, ¿no? Y la otra, realmente como consumidores somos bien, o sea, que todo lo que vemos compramos casi, ¿no? El mexicano sigue mucho esta parte de estereotipos, de, lo vi que lo trae tal persona, tal artista, pues lo voy a usar y se me va a ver igual, ¿no? O casi igual, ¿no? Entonces, somos muy dados a seguir este tipo de acciones. La otra, realmente en el extranjero nos catalogan como un consumidor potencial, independientemente de nuestro poder adquisitivo, jóvenes, realmente el mexicano está catalogado como uno de los compradores más importantes en todo el mundo. Y no obstante, bueno, también, ¿sí? También nos ven como que el puente, ¿sí? Un puente de que si ingresan aquí productos en México, van a tener la oportunidad de ingresar a Estados Unidos. Y bueno, sabemos perfectamente que Estados Unidos es uno de los países muy exigentes en cuestión de sus productos. Es más fácil que nosotros le compremos productos a Estados Unidos que Estados Unidos nos compra a nosotros y que de aquí otros productos del extranjero vayan a Estados Unidos, ¿no? Porque son muy selectivos en la cuestión de los productos, en la calidad y bueno, sabemos perfectamente que todo esto da pauta a que es un consumidor muy exigente, ¿no? Y pues el mexicano no tanto, ¿no? El mexicano puede ingresar cualquier tipo de mercancía a veces. Sí, tenemos nuestros lineamientos, nuestras restricciones, pero a veces no son suficientes, jóvenes, no son suficientes como para ver aquí en el mercado o aquí en nuestro país circulando mercancías a veces de todo tipo, ¿no? Entonces, a lo que voy, jóvenes, es de que los tratados internacionales realmente tienen un lugar muy importante en esta pirámide de nuestro sistema jurídico mexicano. Y como tal, son, así como se denominan, son tratados o acuerdos que también tenemos firmados y que tienen garantías de que si no son cumplidas o no son válidas, perdón, tienen consecuencias. Y es ahí donde a ustedes han escuchado a veces, no sé si han leído algunas noticias o ver en los noticieros que a veces sale, porque luego no es así como que muy relevante, porque vemos noticias más amarillistas que lo que a veces importa o que otras cosas que importen también, o sean de interés. Donde realmente, pues esta parte donde México a veces trata de impedir que muchos países pues cometan este tipo de prácticas desleales, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de este tema, las prácticas desleales, en donde realmente en el comercio se asume como acciones o actividades pues no correctas para el comercio internacional. Entre ellas tenemos lo que es la discriminación de precios
o con la medida antidumping en el cual pues muchos de los países a veces ingresan sus productos a un costo menor de lo que les costó producirlo. Y ese es un tema muy, muy, muy común, jóvenes, en el cual pues muchos de los países aprovechan a veces, ¿sí? Para competir con precios bajos. Esa es una estrategia en el cual, pues, a nivel de comercio internacional no es factible, o sea, no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque igual estaríamos comprando un producto y que este proveedor del extranjero nos dé este producto a un costo menor de lo que le costó producirlo, y aquí a nuestro país va a competir en precio. ¿Y qué es lo que pasa, jóvenes, cuando luego están en el punto de venta estos productos, ¿no? Y yo creo que les ha pasado, o si no les ha pasado, a ver, tomen a veces atención. Yo creo que su mamá o sus abuelitas son las que a veces se fijan más en los precios, ¿no? Porque son las que van y hacen el súper o van al mercadito y ven los precios, ¿no? Y ahí vemos cómo afecta, ¿sí? Cómo afectan productos del extranjero a productos mexicanos. Y esos productos mexicanos, pues, son de nuestros productores, ¿sí? Y que desafortunadamente encontramos y que a veces por el precio, ¿sí? Por el precio, como son más baratos, pues los compramos. Y a veces no vemos ni la calidad, jóvenes. A veces dejamos un poquito de lado o mucho de lado lo que es la calidad, ¿sí? El mexicano en su mayoría de veces, pues lo que hacemos o cuando elegimos un producto es por el precio, ¿sí? Y si el precio es realmente bajo, pues lo voy a adquirir. Y a veces tampoco hacemos una compra analizada en el sentido de que, ok, voy a comprar este precio, este producto que es más bajo del que está aquí, pero no sé a quién estoy beneficiando, ¿no? No sé si estoy beneficiando a un productor mexicano o a un productor extranjero, ya sea de Perú, de Venezuela, incluso de Estados Unidos, no sé a quién estoy beneficiando. Entonces, tampoco somos muy dados a analizar o muchas veces nuestras compras y solo a veces lo hacemos con algunos productos, sobre todo cuando vamos a hacer un gasto ya más significativo, ¿sí? Y eso pasa o llega a pasarles, yo creo, cuando están comprando o adquiriendo un aparato tecnológico, ¿no? Desde una pantalla, incluso su dispositivo móvil, ahora que también les dieron para su computadora, los que adquirieron una, dijeron, bueno, pues ahí sí voy a analizar mi compra. ¿Y qué es analizar? Bueno, investigar las características del producto. Bueno, ¿y qué proviene de dónde? ¿No? ¿Quién la fabricó y de dónde? Como no somos un país tecnológico, pues obviamente tenemos que echar mano de otras tecnologías y de otros proveedores extranjeros, porque México no es un país tecnológico. Sí hay productos que se ensamblan aquí, pero no es neto, no sé, quiero decir que no es en su totalidad. Y entonces es ahí donde pues puede ser que analicemos una compra, ¿no? Pero la mayoría de las veces cuando vamos a un establecimiento y vemos digamos, diferentes tipos de productos, pues nos dirigimos más por el precio, ¿sí? Y es ahí, jóvenes, donde hay una práctica desleal, ¿no? De que estos productos que vienen del extranjero son mucho más económicos, en precios son mucho más bajos que los del mexicano, y desafortunadamente o tristemente a veces los productos mexicanos no pueden competir con estos precios, ¿no? Entonces es una práctica desleal totalmente donde México ha detectado muchos, muchos productos provenientes, por ejemplo, de China, es uno de los ejemplos. China tiene muchas demandas o muchas demandas de prácticas desleales, y no nada más de México, sino de otros países, por lo mismo, ¿sí? Y bueno, ese es un tema muy extenso, y en cuanto a prácticas desleales, es eso, y otros tipos de prácticas desleales que también hay, ¿no? Entonces, les comento que como país, México, perteneciente a este tipo de tratados internacionales, pues tenemos garantías, jóvenes. Tenemos garantías en nuestro derecho nacional y en nuestro derecho y en el derecho internacional. ¿Sale? Entonces, eso es lo que quiero explicarles a grandes rasgos.
y en relación a lo que son los tratados de libre comercio o los tratados internacionales. Aquí también encontramos los acuerdos. No lo dice, pero también tenemos los acuerdos. ¿Por qué? Porque si incumplimos un acuerdo, también tenemos que atender a este tipo de demandas, de denuncias, ¿no? Si hay un incumplimiento. Igual para los tratados, si hay alguna aplicación de práctica desleal, incumplimiento del tratado, pues también es un motivo de sanción, un motivo de infracción y sanción y multa, jóvenes. Entonces, por eso es de que lo encontramos en ese nivel a los tratados de libre comercio y también los acuerdos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Si está todo bien, pues pueden ponerme ahí una manita de correcto. Muchas gracias. Ya sé que tienen ahí su comida o su postre, no sé, jóvenes. Y uno se ríen. Ay, Dios mío. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Ya sé que no van a hablar porque tienen ahí el bocado. Bien, ahora vamos con el nivel 3 de la pirámide, ¿sale? El nivel 3, bueno, pues ya vienen nuestras leyes federales. Estas leyes federales, pues, prácticamente son todas las que nos rigen, ¿sí? Ley del trabajo, ¿sí? La ley del impuesto al valor agregado, leyes del IVA, pero con también sus respectivos reglamentos que se vienen en el nivel 6. No obstante, estas leyes federales pues son las que siempre nos van a regir y que también, fíjense que está en el nivel 3, después de nuestra Constitución y después de los tratados internacionales. Pero como son leyes federales que en su momento pues son ley suprema que determinan y regulan los derechos tanto de la mujer como del hombre frente al Estado. Jóvenes, en términos de derecho, Estado se refiere a lo que es el país, ¿sí? Entonces, es aquí donde, pues prácticamente todas nuestras leyes se encuentran en este nivel. Por eso es que cuando también incumplimos ciertos artículos o ciertos aspectos de las leyes, pues nos tenemos que enfrentar a este tipo de sucesos. En el nivel 4 tenemos lo que son las leyes ordinarias locales y estas, bueno, pues son leyes con vigencia, es decir, en algún determinado momento van a terminar o a concluir porque prácticamente pues se llevan a cabo en los lugares o estados donde se realizan, ¿no? Es decir, tienen una vigencia, tienen un periodo de aplicación y por ende, bueno, por eso se denominan leyes, ordinarias locales, ¿sí? Algunos estados de la República aplican estas leyes, sin embargo, pues pueden ser derogadas o por las vigencias ya no aplica en su momento o bien adaptarlas, ¿sale? Entonces, estas digamos como que son un poco más flexibles. En el nivel 5 vamos a encontrar lo que son los decretos y son las disposiciones del Poder Ejecutivo. Ojo, jóvenes, el Poder Ejecutivo como tal, pues no significa, aquí hay un dato curioso, jóvenes, no significa que por ser el presidente de la República, él puede hacer y poner y quitar. No, él propone y ya el Congreso de la Unión, junto con senadores y diputados y demás personas, pues van a decidir si se aplica o no. ¿Sale? Entonces, en cuestión del punto número 5, son decretos en los cuales como pueden o no aplicarse o pueden salir a favor, ¿sí? Entonces, esto es algo, digamos, como que no nada más es decir y aventar y proponer. No. Hay quien representa, ¿sí? Hay los representados en los cuales ellos deciden, o más bien por medio del Congreso, se vota a favor o en contra de todo este tipo de disposiciones. En el número 6 encontramos lo que son los reglamentos, jóvenes, ¿sí? Estos reglamentos pues también son disposiciones del Poder Ejecutivo que tienen
por objeto aclarar los principios generales de la ley a la que se refiere. Recuerden que toda ley, ¿sí?, que tenemos tiene un reglamento y como tal, pues el reglamento define ciertos conceptos o complementa ciertas particularidades de las leyes, ¿no?, que no se incluyeron y entonces podemos consultar un reglamento. Por ejemplo, ley aduanera tiene su reglamento, ley de comercio exterior tiene su reglamento, ¿sale? Entonces, eso es lo que aplica. Y en el nivel número 7 tenemos las normas jurídicas individualizadas. Estos prácticamente son actos jurídicos que comprometen la voluntad e interés de un número limitado de personas. Jóvenes, recuerden que todo lo que es normado o toda norma se puede realizar o se puede convertir en una ley, ¿sí? Entonces, tenemos leyes, jóvenes, porque en un momento tuvo que normalizarse, es decir, que tuvo que aplicarse como una norma. No obstante, a veces, ¿sí?, si esas normas en algún momento la sociedad puede llegar a cometer en su mayoría muchas faltas en esa norma, bueno, pues hay que convertirla en ley, ¿sí? Así es como se desarrolla este tipo de leyes y aplicando a determinadas materias o especialidades, jóvenes, ¿sale? Entonces, es ahí como aplica. Cada entidad, ¿sí?, tanto estatal o incluso hablando ya en términos municipales, estatales y federales, tiene sus propias normas jurídicas, aplica a cada uno de los estados y de esta forma, bueno, habrá algunas circunstancias o unos actos repetitivos en los cuales pues lleguen a convertirse incluso parte de las leyes, ¿no? Entonces, hay un término en derecho, lo que es la costumbre, ¿sí? Todo acto que puede llegar a ser costumbre, después puede normalizarse o aplicarlo como norma y posteriormente de norma se puede aplicar como ley, ¿vale? Y esto hablamos de circunstancias, jóvenes, tanto circunstancias que en un determinado momento pueda tener garantías tanto para hombres y mujeres y que en algún momento, bueno, pues dejemos de, si ya lo estamos repitiendo, si ya lo estamos, digamos, como que viendo como una forma repetitiva, bueno, hay que normalizarlo y si lo normalizamos y también se hace repetitivo y muy constante, pues hay que aplicarlo como ley, ¿no? Y pasa con todo, con todas las circunstancias que a veces tanto favorables como desfavorables, ¿sí? Entonces, bueno, a eso se refiere. Y todo esto, jóvenes, bueno, vamos a ver que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues nos habla de diferentes temas, ¿no? De diferentes garantías, tanto de forma individual, es decir, como personas, como mexicanos, y garantías también de acciones que podemos hacer grupal, y me refiero a acciones como garantías familiares, garantías empresariales, perdón, y bueno, incluye también esta parte de lo que son los tratados internacionales y que más adelante vamos a estar analizando también esta parte de la constitución política, cuáles son algunos de los lineamientos que nos puede decir o qué temas habla en relación de comercio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene mucha relación. Y la Constitución, jóvenes, bueno, podrán darse cuenta que viene en primer lugar. Tomen en cuenta y tengan bien presente, jóvenes, que los tratados internacionales pues vienen en segundo plano, ¿sí? Son importantes nuestros tratados. Si no se cumplen, pues tenemos que hacer digamos, las acusaciones respectivas con incumplimientos, etcétera, etcétera.
Y bueno, aquí en los tratados internacionales, jóvenes, también viene todo con respecto a los contratos de compraventa internacional, ¿sí? Que también lo rige. Algo que quiero mencionarles es de que el derecho se divide en dos pautas. Permítanme tantito. A ver, aquí no creo que no. Y bueno, yo creo que es, pues, bueno, sí, ¿verdad? Si toman, o bueno, la mayoría tiene clases de derecho. Y es lo que quiero comentarles. Voy a poner una... Ay, voy a quitar un poquito esto. Voy a hacerlo... Ah, miren. A ver, permítanme. Quiero escribir algo aquí. Voy a escribir, bueno, para no usar pizarra, porque ven que luego se tarda un poquito, voy a escribir aquí. Espero puedan la mayoría verlo. Si no, de todos modos, todo lo que yo proyecte aquí, jóvenes, lo subo aquí a la plataforma, pero aún así pueden preguntarme, ¿no? Entonces, esto lo van a ver, yo creo que en derecho, yo espero que lo vean. Y para un poquito entrar a lo que vimos ahorita, el derecho se divide en derecho objetivo. Y como tal, el derecho objetivo se divide en dos, que ustedes lo van a poder ver. Quiero insertar una tabla. Es esto. Y el derecho objetivo se divide en derecho público que si se los dicto luego sale como que el acento, derecho público y derecho privado, ¿sí? Si ya lo han escuchado, pues esto es real, derecho público y derecho privado. ¿Cuáles son, digamos, nuestras legislaciones que contempla el derecho público? Bueno, pues es el constitucional, el constitucional, el administrativo, el fiscal, el procesal, si es que los han escuchado, el derecho penal, va dentro del derecho público, el derecho laboral va dentro del derecho público y el derecho agrario, que ese también nos interesa, ¿verdad? Aquí pónganle un acentito porque no... ¿Todo queda claro hasta aquí, jóvenes? Gracias, gracias por sus manitas hacia arriba. Bueno, entonces, esto es parte del derecho público. Ahora, ¿cuál es lo que conforma el derecho privado? Pues es el derecho civil, ¿sí? Y el derecho mercantil. Y entonces, esto es lo que conforma nuestro derecho nacional, jóvenes, ¿sí? El derecho público y derecho privado lo conforma nuestro derecho nacional. Ahora bien, quiero aquí insertar otra columna.
Y entonces, a nivel internacional, ¿sí? Tenemos lo que es el derecho internacional público. Y derecho internacional privado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un litigio, eso es general. Nosotros tenemos un litigio, un problema, una controversia, jóvenes, sobre todo cuando, incluso aunque sea de derecho internacional o un litigio en nuestros tratados, en un contrato de compraventa internacional por incumplimiento, no crean que porque es un incumplimiento a nivel internacional, porque firmamos un tratado con otros países o firmamos un contrato con otros países o con otro país o con otra empresa extranjera, no significa que nos debamos ir directamente a lo que es aplicar el derecho internacional. No. Primero hay que hacer denuncias en lo que es en nuestro y basarnos en nuestro derecho nacional. Estos dos conceptos de derecho público y derecho privado es nacional. Quiero insertar una llavecita para ponerles que contempla esto. En esta llavecita, y hasta aquí, es lo que es nuestro derecho nacional. Esa llavecita. Y esta llavecita chiquita, que vamos a poner una llave pequeña, es el derecho internacional. Antes de aplicar, quiero poner un texto, antes de aplicar, o más bien pretender decir que vamos a utilizar el derecho internacional, no. Tenemos que hacer uso de nuestro derecho nacional. ¿Sí? Entonces, jóvenes, con esta cuestión, quiero hacerlo pequeño. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Derecho nacional, y aquí le pueden poner derecho internacional. Es como lo que hacen, sí, los que estudian derecho. Cuando vamos a que un litigio, cosas de ese tipo, primero arréglelo en su casa, señor. Después viene y ya. Si no hay conciliación, si no lo hace de forma interna, pues no. ¿Sale? Y entonces, pues esto es lo que conlleva. Tienen ahí en hagan a un lado sus platillos, jóvenes, y les voy a dictar la definición de derecho objetivo para que lo tengan ahí. Esto lo voy a subir aquí a la plataforma, pero las definiciones no. Y entonces díganme si tienen, ahí hagan a un ladito los frijolitos, hagan a un ladito las tortillitas que tienen, y si tienen donde hacer una nota o apunte, por favor háganlo. Si lo van a hacer en su computadora, pues también. Entonces, para empezar a dictarles la definición de derecho objetivo. ¿Ya están listos? Levanten su manita, por favor. Vale. Entonces, vamos a dictar la definición de derecho objetivo. 2 puntos y seguido. Es el conjunto de normas constituidas que conforman
un determinado sistema jurídico. Punto. Y bueno, lo que habíamos visto anteriormente en la pirámide, ¿sí? Prácticamente aquí nos está, ¿sí?, ya diciendo qué es lo que en algún momento pues lo conforma, ¿no? Este es nuestro sistema jurídico, jóvenes. Y entonces, cuando aplicamos derecho nacional, hablamos de todos estos aspectos. Y fíjense que en derecho internacional, bueno, también hablamos de estos aspectos, pero ya es con base a derecho internacional, cuando tenemos un litigio, una controversia o un, por no decir pleito, jóvenes, a niveles externos. Y esto pasa en muchas cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver la definición de cada uno de estos derechos y voy a tratar de explicarles a ver si se entiende. Entonces, ¿cuáles son las normas constitutivas, jóvenes? Pues son aquellas, sí, diferentes leyes que existen en nuestro país. Entonces, estas son las normas constitutivas, como les dije anteriormente. Las normas, lo que antes era normado o normatividad, se hace ley, ¿sí? Es posible que ahorita hayan nacido o se hayan creado diferentes normas y que a veces, ¿sí?, o que comúnmente estas normas tengan que hacerse ley, ¿vale? Entonces, es así como pasa. O bien, cuando se hace la costumbre, este término de costumbre en derecho, pues es todo lo que en un determinado momento está repetido o es repetitivo. Y vaya, si es una acción no grata para la sociedad, pues hay que hacerlo ley, ¿sí? Entonces, eso es lo que explica un poquito a grandes rasgos lo que es el derecho. Bien, siguiente concepto, derecho público. Vamos a definir lo que es derecho público. ¿Ya están listos? Muy bien, gracias, gracias. Derecho público, 2 puntos y seguido. Son normas, coma, se refieren a la organización del Estado y a la actividad que éste desarrolla para cumplir con las atribuciones que como Estado le corresponde. Punto. Y bueno, aquí ya enlistamos, jóvenes, lo que forma parte del derecho público, ¿no? Constitucional, administrativo, el fiscal, el procesal, penal, laboral y agrario. Repito, jóvenes, que cuando estamos hablando de esa hace emoción o se refiere prácticamente a el país, ¿vale? Sí, puedo repetir, lo voy a repetir porque una de sus compañeras igual y se trabó el internet o algo. Repito, jóvenes, derecho público son normas, coma, se refieren a la organización del Estado y a la actividad que éste desarrolla para cumplir
con las atribuciones que como Estado le corresponde. Para cumplir con las atribuciones que como Estado le corresponde. Bien. Repetir lo que es derecho público, jóvenes. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, Liz, ya repetí la primera, no he pasado a otra definición. Definir lo que es derecho público. A ver. ¿Ya lo tiene Liz, entonces? ¿Ya nos lo repetimos o sí? Así es, muchas gracias, Julieta. Ahí está la definición de derecho objetivo y derecho público. Muchas gracias, Julieta. Vamos a pasar con lo que es derecho privado. Y ya lo demás lo dejo de tarea. Ok. Vamos con derecho privado. 2 puntos seguidos. Sus normas rigen las relaciones entre particulares. Derecho privado. Sus normas rigen las relaciones entre particulares. Coma, normas que le son aplicables al Estado, coma, normas que le son aplicables al Estado cuando no ejerce funciones de poder político. Cuando no ejerce funciones de poder político. Voy a repetir el concepto de derecho privado, jóvenes. Voy a repetir el concepto de derecho privado. Sus normas rigen las relaciones entre particulares, coma, normas que le son aplicables al Estado cuando no ejerce funciones de poder político. Punto. Y bueno, aquí ya vimos que se encuentra el derecho civil y mercantil.
Jóvenes, algo que quiero así como explicar, ¿no? Tengan, bueno, como que una diferencia, ¿no? Presente que el derecho público tiene garantías al Estado y que el derecho privado tiene garantías como particulares. Cuando se refiere a particulares, se refiere a personas como individuales o en cuestión de también de individualidad, ¿no? Garantías individuales. Y el derecho público, bueno, pues es como que garantía general, que es decir, que aplica. Entonces, esto es como, digamos, alguna de las particularidades que tiene cada uno de estos derechos, ¿sale? Jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O hasta aquí vamos bien? Ok, jóvenes, muy bien. Rafa, ¿podría repetir las definiciones que me tocaron la parte y tuve que salir? Ok, repetimos. Mire, ya su compañera Julieta nos hizo favor de compartir la definición. Si la puede tomar de ahí. Muchas gracias, Julieta. Tiene 10 el día de hoy. Vanessa ya está en los mensajes la definición, si gusta tomarla ahí. Sí, profe, gracias. No, gracias a su compañera. Bien, jóvenes. Vamos con lo que es derecho internacional público, ¿sí? Que bueno, ya habíamos dicho que esto forma parte del derecho internacional. Y derecho internacional público, dos puntos seguidos. Se puede definir como aquella rama del derecho que regula el comportamiento de los estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de normas, mediante un conjunto de normas positivizadas mediante un conjunto de normas positivizadas por los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional. Por los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional. Punto. Y bueno, jóvenes, aquí nos habla, por ejemplo, de estos poderes normativos de la comunidad internacional. Pudiéramos mencionar algunos organismos internacionales, jóvenes, que en su momento, digamos, como que plantean normas para que nosotros apliquemos, es decir, el Estado como país lo apliquemos, ¿sale? Entonces, aquí estamos hablando de organismos internacionales
que de alguna u otra forma actúan de forma colectiva, ¿sí? Esto para aplicación del derecho internacional público. Cuando estamos hablando de sujetos atípicos, pues no únicamente van a ser aquellos países que de alguna forma tienen un comercio, de alguna forma tienen algunas garantías particulares, no. También está hablando de algunos países que no necesariamente reúnen características iguales o similares a la de todos. Tal es el caso, bueno, de un régimen, por ejemplo, ¿sí? El régimen más característico, pues, es el capitalista, ¿no? Pero no obstante, o no por eso vamos, o no se van a incluir algunos otros países que su régimen sea distinto, ¿no? En el caso de China, en el caso de Rusia, en el caso, perdón, también de Cuba o algunos otros países, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna u otra forma hace colectivo, ¿sí? El derecho internacional público. Cuando hablamos de normas positivizadas, jóvenes, estamos hablando de normas que deben aplicarse, ¿sí? Que deben de, digamos, como que ser aplicables y cumplidas para evitar algún incumplimiento, para evitar alguna infracción, para evitar ciertas anomalías. Incluso se denomina a veces cometer vicios en esta parte de lo que es el cumplimiento de normas a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que es el Tratado Internacional Público, jóvenes. Y bueno, vamos a pasar a la definición y con esta concluimos el derecho internacional privado. Por favor, jóvenes, derecho internacional privado. Y ahorita terminando con esta, si tienen alguna pregunta, pues los escucho. Entonces, vamos con derecho internacional privado. 2 puntos y seguido. ¿Ya están listos? Derecho internacional privado. Es el que se refiere o actúa al interés de los sujetos entre sí y concierne a las relaciones del individuo. Y concierne a las relaciones del individuo. Con sus semejantes para satisfacer sus necesidades personales de manera internacional. Para satisfacer sus necesidades personales de manera internacional. Voy a repetir desde el principio derecho internacional privado, jóvenes. Voy a repetir derecho internacional privado. Dos puntos seguidos. Es el que se refiere o actúa al interés de los sujetos entre sí. Y concierne a las relaciones del individuo con sus semejantes para satisfacer sus necesidades personales y de manera internacional. Punto.
¿A qué se refiere este derecho internacional privado, jóvenes? Aquí se refiere al derecho de la nacionalidad, ¿sí? Es decir, que como personas, si ustedes llegan a nacer en un, o más bien, sus papás, no sé, tal vez estaban de viaje y alguno de ustedes nació en algún otro país, bueno, tienen derecho a la nacionalidad de ese, ¿sí? También si ustedes en algún momento se pueden casar con alguna otra persona extranjera, bueno, adquieren ese derecho, ¿sí? Y esto es parte de lo que es el derecho internacional privado. No obstante, hay muchos casos en los cuales podemos ejemplificar el derecho de lo que aplica el derecho internacional privado. Hay algunos casos muy particulares en los que a veces se tiene que recurrir a este derecho. Y uno de ellos, jóvenes, no sé si ustedes recuerdan, bueno, estaban yo creo muy jovencitos, cuando fue en el sexenio de Peña Nieto, no, sucedió en el sexenio de Calderón, de Felipe Calderón. Detiene a esta persona, a la extranjera francesa, y se le acusa por delito de tráfico de infantes, ¿sí? No sé si lo recuerden, pero bueno, les comento rápidamente en qué consistió ese asunto. Y como tal, Felipe Calderón, pues bueno, aquí en México se le determina, bueno, pues que esta persona tiene que ir a prisión. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué garantías tiene esta persona extranjera, ¿sí? Con respecto a lo que se le acusaba y las garantías como persona y como parte del derecho internacional privado. Aquí hay dos opciones, o una, México la sentencia en este momento aquí en nuestro país y aplica el derecho de nuestro país. Sin embargo, Francia, ¿qué dice? No, solicito la extradición de esta persona porque queremos, ¿sí? Queremos aquí en nuestro país aplicar derecho para sentenciarla o para comprobar si en verdad o no esta persona cometió ese delito. México se niega a esa extradición, es decir, a enviarla a Francia para que allá sea juzgada. Se juzga aquí en nuestro país. Y entonces, esa es una de las cuestiones que a veces como personas individuales tienes derecho, ¿no? Ya sea que pueda ser juzgado en tu país con tu derecho nacional, siempre y cuando al país donde estás que hayas afectado lo permita, o bien tratar también que por medio de tu país te extradite. Pero a veces es muy difícil. En este caso, México se negó rotundamente, que hasta Francia tuvo, digamos, como que ciertos roces con nuestro país en cuestión comercial, política, etcétera. Y pues ya nos veía feo Francia, ¿no? Por este tipo de circunstancias. Y entonces, bueno, es ahí donde se aplica lo que es el derecho internacional privado, conforme pues, también se puede recurrir a instancias internacionales en las cuales pues también tengan que intervenir. Pero como se planteó lo que nos dice o que nos marca el derecho, ¿sabes qué? Primero trátalo de forma particular, es decir, México con Francia, para ver si llegan a un acuerdo. En ese entonces, pues México dice no, aquí se va a llevar su caso de la francesa por ese delito que según se le había imputado, y se quedó aquí por un determinado tiempo, creo que unos 4 años, no recuerdo bien. Llega el sexenio de Peña Nieto y la deja en libertad, ¿no? Los mexicanos indignados porque la soltó, porque la dejó. Bueno, lo que se determinó es de que otra vez Francia solicitó, ¿sí?, que se le extraditara a esta persona. El gobierno de Peña Nieto en ese entonces pues acepta que se extradite, y es allá donde se hace un juicio de la francesa en su país y pues resulta ser inocente, ¿no? Entonces ahí fue como que México indignado, pero pues aún así
comentaban que no se le había comprobado nada, sin embargo, aquí pasó algunos años en la cárcel y regresó a su país y fue puesta en libertad, ¿sale? Ese es un ejemplo que podríamos estar comentando con relación a derecho internacional privado que tiene que ver y que tiene relación con este tipo de circunstancias. Es decir, te representa, te da, digamos que, garantías de forma individual o particular. ¿Sale? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Y si no, pues, manitas arriba, deditos arriba. Pueden abrir su micrófono. Ok, muy bien, muy bien. Veo muchas manitas. Jóvenes, pues hasta aquí de mi parte ha sido todo por hoy. Les voy a dejar una actividad. Vamos a empezar ya con las lecturas de nuestras legislaciones. Vamos a empezar con nuestra constitución política. Y la actividad que voy a dejar es la siguiente. Escuchen y después ya va a ir aquí en su plataforma. Voy a dejar de compartir esto. Ahorita subo esta presentación que es muy cortita, pero es lo que el día de hoy vimos en la sesión. Entonces, jóvenes, la actividad va a ser la siguiente. Van a tener que consultar la Constitución política, ¿sí? Van a tener que consultar la Constitución. Pues ya sea que la descarguen, ¿sí? O si tienen ahí una vigente, un poco reciente, ahí en su casa o donde se encuentren. Y van a consultar, van a hacer lectura de qué artículos de la Constitución política hacen referencia a lo que es el comercio, ¿sí? Porque de ahí vamos a aterrizar, jóvenes, a lo que es nuestra materia de derecho, lo que es nuestros tratados, lo que mencionamos ahorita en nuestra pirámide del sistema jurídico mexicano. ¿Y qué nos dice nuestra Constitución con respecto o en relación a artículos que tengan referencia con el comercio exterior, comercio internacional? ¿Sale? Entonces, esa sería la actividad. Son como 8, 10, 12 artículos, no son muchos. Y quiero que ahí me pongan los artículos. Si tienen alguna pregunta o duda, pues ya el día que nos toca vernos el jueves, aclaramos algunas dudas, jóvenes, ¿sale? Les dejo su actividad aquí en la plataforma. Subo ahorita lo que acabamos de ver. Y de mi parte el día de hoy sería todo, jóvenes. Gracias por su atención y nos veríamos el jueves, ¿sale? Cuídense mucho. Que tengan excelente tarde. Gracias, profesora. Igualmente. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Buena tarde. Gracias. Excelente tarde, jóvenes.